explicaré el sistema financiero nacional y el rol de la ASO. La bolsa de valores. Muchos piensan que la bolsa de valores es un juego de azar. Otros piensan que la bolsa de valores es una apuesta, pero en realidad estas dos ideas son erróneas. La bolsa de valores es un lugar donde se intercambia o se realiza la compra y venta de activos financieros que están inscritos en la bolsa de valores. Estos activos financieros pueden ser acciones de las empresas, también pueden ser bonos, certificados de participación de fondo, etc. También a la bolsa de valores se puede acceder mediante los intermediarios, que estos son los brokers que están regulados por ciertas entidades que permite que cada cliente, diferentes empresas, sea cualquier persona, pueda realizar la compra y venta de estos activos financieros. Su función de la bolsa de valores está encargado de facilitar la negociación de los valores registrados en la bolsa de valores. Los brokers. Estos brokers permiten que nosotros podamos acceder a la bolsa de valores. Estos son los intermediarios por el cual nosotros accedemos a la bolsa de valores para comprar ya sea una acción, ya sea tal vez hacer operaciones con diferentes activos financieros que hay en la bolsa. Y hablemos del trading o el trader. Se le denomina a aquella persona, sea física o jurídica, que realiza operaciones de compra y venta de todo tipo de activos. Pueden ser en acciones, pueden ser en opciones binarias, pueden ser en futuros o índices sintéticos, algunos derivados por ahí, pueden ser las divisas, pueden ser commodities, distintos tipos de acciones y sus derivadas. A ellos se les denomina traders. También hay 5 tipos de traders. Están ahí los scalpers, son los que realizan las operaciones, pueden durar sus operaciones segundos, pueden ser minutos, máximo hasta 5 minutos pueden durar las operaciones que estos realizan. También están luego los day traders, estos realizan las operaciones en el día. Pueden empezar hoy día en la mañanita y terminan en la tarde. Pueden durar horas sus operaciones. Luego está el tercer tipo de trader, está el... Ventajas y condiciones de financiamiento del mercado de valores. El mercado de valores ofrece diversas ventajas para pequeños ahorristas y grandes inversionistas. Es por eso que algunos acuden a casas de valores y por donde obtienen una asesoría profesional que nos ayuda a mejorar opciones para invertir, para comprar o vender títulos de valores. Y saben otra cosa más, el mercado de valores en las empresas consiguen financiamiento directamente con los inversionistas a un menor costo financiero. Nos pone en contacto con los ofertantes de valores, o sea con los emisores, y a los demandantes de valores, o sea con los inversionistas. ¿Qué son los fondos de inversión? Los fondos de inversión son otra opción de ahorro de dinero, orientada a pequeños ahorristas que no poseen mucho capital para invertir. Interesante, ¿cómo funciona? Tú y yo y otras personas aportan su dinero a un patrimonio común. Luego la administradora de fondos fideicomisos invierte en el mercado de valores. Así tu aporte junto al de los demás ahorristas se benefician de invertir a lo grande. ¿Por qué es bueno invertir en un fondo de inversión? Una de las ventajas es que con el dinero de todos los ahorristas, la administradora de fondos fideicomisos conforman un portafolio con tus títulos de valores de diferentes emisoras y distintas características. En cuanto al plazo de la tasa de interés y otra ventaja es que por la ley deben diversificar las inversiones, es decir,
en diferentes títulos valores como obligaciones, bonos, papel, comercial, etc. ¿Qué debo hacer para ingresar a un fondo de inversión? Deberás acudir a una administradora de fondos y fideicomisos, solicitando información sobre el reglamento interno, para conocer todas las características del fondo. Con esta información suscribes el contrato de incorporación y pasas a ser parte del fondo de inversión. Y listo. Ventajas y condiciones de financiamiento en el mercado de valores. Vamos a explicar un poco de qué se trata el mercado de valores. El mercado de valores es parte del sistema financiero y abarca el mercado de dinero y el mercado de capitales. El mercado de valores es el espacio económico que reúne tanto a ofertantes como demandantes de valores. Los factores que determinan el perfil de un potencial emisor, si bien es cierto que el mercado de valores ofrece distintas ventajas y que la mayor exigencia que se le requiere al emisor es la de la transparencia, es también prudente señalar que las probabilidades de éxito de un emisor dependen de ciertos factores básicos. Entre esos factores podemos mencionar los siguientes: que la empresa cuente con un importante historial de crédito, como también con montos mínimos de emisión para así poder cubrir con sus costos básicos, y la disponibilidad de estados financieros auditados de varios periodos. Los factores que se debe considerar un emisor antes de decidir la emisión de títulos, aun cuando una empresa haya adoptado finalmente la decisión de realizar una oferta pública, todavía debe evaluar algunas condiciones adicionales para llevar a cabo la misma. Entre otros, deberá tener en cuenta el momento de la emisión, analizando esa coyuntura, la posición financiera del emisor, la tendencia del mercado, el valor de la empresa, la capacidad del mercado para poder absorber emisiones, un momento óptimo de la emisión, tiene que ver la estabilidad de la tasa de interés, las condiciones del entorno, la estabilidad macroeconómica y los costos u obligaciones adicionales desde la colocación. Vamos a ver el proceso de la oferta pública de valores. Primero vamos a describir qué es la oferta pública de valores. La oferta pública de valores es toda invitación o propuesta dirigida al público en general o a sectores específicos, realizada a través de cualquier medio de comunicación o difusión, ya sea personalmente o a través de intermediarios autorizados, con el propósito de lograr la realización de cualquier negocio. La oferta pública debe realizarse a través de medios masivos, el cual invita a suscribir o adquirir documentos que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación, de tradición o representativos de mercancías, como ser los bonos, las acciones y los bonos de prenda. Vamos a explicar un poco de los participantes en el proceso de oferta pública de valores y la función que cumplen, ¿no? Como primer participante tenemos a la agencia de bolsa, que es la cual desempeña el rol de estructurador y también de colocador, seguida de la calificadora de riesgo, que emite la opinión sobre el riesgo de incumplimiento que puede haber, ¿no? Y la CBPS, o más conocida como RMB, quien autoriza la emisión del mismo. Y la bolsa de valores, quien facilita mecanismos operativos para la colocación. Y finalmente el inversionista, quien adquiere los valores ofrecidos. Instrumentos de emisión en el mercado de valores y los tipos de emisores. Vamos a explicar un poco de lo que son los tipos de títulos, que tenemos tres: renta fija, renta variable y renta mixta. Los títulos de renta fija son títulos representativos de una deuda que da a quien los posee el derecho a recibir un interés fijo por un determinado periodo. Los títulos de renta variable son títulos nominativos que convierten a su poseedor en copropietario de la empresa sobre la parte proporcional de las acciones que representa. Instrumentos de emisión en el mercado de valores y los tipos de emisores. Vamos a pasar a explicar lo que son los tipos de títulos, que tenemos tres: títulos de renta fija, títulos de renta variable y títulos de renta mixta.
Los títulos de renta fija son títulos representativos de una deuda que da a quien los posee el derecho a recibir un interés fijo por un determinado periodo. La renta variable son títulos nominativos que convierten a su poseedor en copropietario de la empresa sobre la parte proporcional de las acciones que representan, ¿no? Y tenemos los títulos de renta mixta, que son aquellos fondos de inversión que invierten en renta fija y en renta variable. Cada fondo de inversión cuenta con su propia estrategia, variando así los porcentajes del capital, tanto invertido en renta fija como en renta variable. Vamos a pasar a explicar lo que son los valores. Los valores, tenemos tres, que son valores de participación, de contenido crediticio y representativos de mercaderías. Un valor de participación representa una alícuota por parte del capital social de una sociedad. Por ejemplo, las acciones. Un valor de contenido crediticio son valores que representan una obligación para el emisor o una alícuota por parte de un crédito colectivo asumido por este, por ejemplo, los bonos. Y un valor representativo de mercaderías son valores que le otorgan al tenedor el derecho de propiedad de determinados bienes o mercaderías que se encuentran en depósito, como ser los certificados de depósitos emitidos por almacenes o los bonos de prenda. Vamos a explicar un poco de lo que es, qué es un título valor. Un título valor es un documento que consigna un derecho en sí mismo, que puede ser un derecho crediticio, como ser un cheque, acciones, letras de cambio, certificados judiciales de participación, un pagaré, un conocimiento de embarque. ¿Quién puede emitir este tipo de títulos? Pues bien sabemos que un título valor es un documento escrito y firmado por quien se obliga, que se convierte en un deudor. Todo título valor incorpora un derecho que nace con la creación del título y que puede ser ejercido por quien está legitimado, que corresponde al tenedor del título o a su beneficiario. Formas de expedición de los títulos valores. Tenemos tres formas de expedición, que son los normativos a la orden y al portador. Los normativos, los valores emitidos a la orden de una determinada persona y para los cuales se exige la inscripción de todos los tenedores en el registro que llevará la sociedad, se denominan nominativos. La transmisión de este tipo de título se hace mediante endoso. La expedición a la orden se entiende a los valores que son emitidos a favor de una determinada persona, las cuales se expresan a la orden. La transmisión de este tipo de valores debe hacerse mediante endoso, sin hacer el registro de la operación por parte del emisor. Y la expedición de títulos al portador, que son títulos que no están emitidos a favor de determinadas personas, contengan o no la expresión al portador. La simple exhibición del valor otorga a su tenedor los derechos que consigna el mismo. Su transmisión se hace de una manera tradicional. Las acciones son las partes en las que se divide el capital de una empresa. Cada inversor de una compañía posee un número determinado de acciones, por lo que será dueño del porcentaje que estos títulos representen de la compañía. El valor de todas las acciones de la compañía en su capitalización de mercado. Vamos a ver los tipos de acciones que hay, que son acciones ordinarias y acciones preferidas. Las acciones ordinarias confieren necesariamente derecho de voto por acción, de acuerdo a la legislación boliviana, tanto en las asambleas ordinarias como extraordinarias. Y las acciones preferidas se emiten con ciertas características especiales. Generalmente pagan a su poseedor un determinado interés fijo, siempre y cuando la empresa pueda obtener utilidades, ¿no? Valor de las acciones. Tenemos tres tipos de valores, que son valor nominal, valor contable y valor de mercado. El valor nominal es el valor de las acciones en el momento de la emisión o el resultante de cualquier operación posterior de la ampliación y reducción en nominal, y es el resultado de dividir el capital social entre el número de acciones. El valor contable
es el valor que se desprende del balance. Activo menos pasivo dividido entre el número de acciones. Y el valor de mercado es el valor de cotización de una acción en el mercado, el valor de una compañía en la bolsa o su capitalización bursátil. Se obtiene de la siguiente manera: el número de acciones cotizadas por el precio de la acción. ¿Qué es un bono? Pues bueno, un bono es un instrumento de deuda que emite una empresa o administración pública para financiarse. El emisor de un bono promete devolver el dinero prestado al comprador de este bono, normalmente más unos intereses fijados previamente, conocidos como cupón. Tenemos 5 tipos de bonos: los bonos corporativos, los bonos convertibles, los bonos subordinados, los bonos perpetuos y los bonos de leas. Los bonos corporativos son títulos valores que representan una acreencia contra la entidad emisora del mismo. Los bonos convertibles son aquellos que, a pesar de que representan una deuda que el emisor asume frente a su tenedor, puede convertirse en acciones, es decir, que permite que la calidad de acreedor del tenedor se convierta en la del accionista y participe de la sociedad emisora. Después tenemos los bonos subordinados, que es donde los tenedores de bonos están subordinados a la prelación del acreedor de la empresa bancaria. Están al final y después de todos los acreedores, pagándoles con los activos de la empresa liquidada al final y solo en la medida que hayan recursos para ello. Y después tenemos los bonos perpetuos, que no son redimibles en su capital, es decir, que no tienen una fecha de perdurando lo que dure la sociedad emisora. Durante su vigencia solo generan intereses o rendimiento previsto, según la periodicidad prevista. Y los bonos leasing, que son aquellos bonos que se emiten con la finalidad de captar fondos para ser destinados a financiar operaciones de arrendamiento financiero. Hablemos un poco de la Bolsa de Valores. ¿Qué es la Bolsa Boliviana de Valores? Constituye de otro medio en el incremento de tanto económico como financiero dentro del mercado, especialmente de los emisores que sus valores de operación realizan de acuerdo a la bolsa y mediante a mega negocios. Hablemos un poco del ruedo de la Bolsa de Valores. ¿A qué se le llama el ruedo de la Bolsa de Valores? Es a la reunión que se tiene lugar en el ambiente designado por la bolsa, con el propósito exclusivo que los representantes de la agencia de la bolsa realicen operaciones tanto de compra como de venta con los valores inscritos dentro de la bolsa. Por lo tanto, la mesa de negociación de la Bolsa de Valores es un lugar donde solamente negocian las compras y ventas de títulos que pasan de propietario a propietario, con todos los derechos que otorgan la Bolsa de Valores, que esto efectúa fuera y dentro de la rueda. ¿Qué es la subasta pública de la Bolsa de Valores? Subasta pública de acciones que no son inscritas dentro de la bolsa. Esto se hace por la negociación de acciones de la empresa no inscritas en la BMU. La subasta tiene como lugar cuando la agencia de la bolsa lo solicita. Los mecanismos de negociación son mecanizados que se lleva a cabo en el ruedo. Es por esto que los horarios establecidos son dados reglamentariamente por la BBU. En otro sentido, ¿qué son las operaciones del cruce de la bolsa? Son operaciones de cruce, son aquellas a las que una agencia de la bolsa actúa como comprador y vendedor de valores, producto de una negociación que se realiza con sus clientes, entre estos muchos que están inscritos dentro de la misma bolsa de valores. Tanto como el cruce de la bolsa, también los valores que se negocian dentro de esta, existen otros tipos de valores, como por ejemplo lo que son los cupones de bonos, pagarés de mesa de negociación y valores de titulación de otras empresas. Eso es lo que se comercializa dentro de la Bolsa Nacional de Valores de Bolivia. Así como también se negocian muchos aspectos dentro de la bolsa de valores, también tiene sus ventajas financieras. El financiamiento a través de la bolsa de valores es generalmente más barato y bajo,
Obviamente viene a ser más favorable que las fuentes tradicionales como el préstamo de bancos y otros intermediarios. Debido a esto es que se obtiene directamente de los inversionistas. Es por eso que es más barato y más económico a la hora de hacer un financiamiento dentro de la bolsa de valores. También tiene ventajas de cómo invertir dentro de la bolsa de valores. Como ya se había visto, no solamente son financieras, sino también aumentan el valor de la empresa, fortalece la estructura financiera, otorga reconocimiento financiero y estándares de calidad, flexibiliza las finanzas de los empresarios y las fuentes de capacitación, mejora la imagen y la proyección internacional. Proceso de la emisión en la bolsa de valores. Según la normativa en Bolivia, para la emisión de valores debe inscribirse en el registro de mercado de valores, sea de manera previa o simultánea a la inscripción de su primera emisión. La inscripción de una emisión de valores conlleva simultáneamente a la autorización de la oferta pública respectiva. ¿Qué es una agencia de bolsa? Generalmente, estos son agentes o empresas autorizadas para la compra y venta de valores. Usualmente se encargan de terceros, cobrando para sí una comisión por sus servicios. Dentro de esto existen dos tipos de intermediarios, lo que son los corredores de bolsas y los agentes de valores. Los corredores de bolsas son aquellos que actúan como miembros de una bolsa de valores y que pueden intermediar acciones y cualquier otro tipo de valores. A diferencia de los agentes de valores, son aquellos que solo pueden operar fuera de la bolsa e intermedian principalmente con valores distintos de las acciones. ¿Cuáles son las funciones dentro de la agencia de la bolsa? Principalmente la asesoría financiera, que son la valoración de las empresas, el análisis bursátil y su entorno, asesoramiento de las funciones y adquisiciones, administración de la cartera y compra y venta de valores, estructuración y la emisión también de lo que es dentro de la bolsa de valores. La agencia de bolsa se caracteriza por 4 diferentes áreas, que es la área operacional, la área administrativa, la área promociones y la área de emisiones. En 1939, el Banco Central de Bolivia se estatizó y pasó a ser propiedad del Estado. Desde febrero de 2009, con la vigencia de la Constitución Política del Estado, se consolidó un modelo económico, social, comunitario y productivo en beneficio de la población. El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Funciones. Su principal función es mantener el poder adquisitivo de la moneda para contribuir al desarrollo. Sus atribuciones son señaladas por la ley. Conclusión. Han pasado 92 años de servicios. El Banco Central de Bolivia está reconocido en la Constitución Política del Estado como institución de derecho público, personalidad jurídica y con el patrimonio propio. El Banco Central de Bolivia incorporó otros factores económicos, sociales para erradicar la pobreza y acelerar el proceso de crecimiento del país. Lleva un registro de la deuda externa, pública y privada, controla y regula la cantidad de dinero circulante en todo el país y mitiga las represiones inflacionarias de origen externo. Quiero ir al cine, voy a ver cuánto dinero tengo. No me alcanza. En la escuela he escuchado sobre el sistema monetario internacional. ¿Qué será eso? Quisiera que me regalen dinero. Vaya, no te preocupes más. Vengo a rescatarte. Yo te voy a decir qué es el sistema monetario internacional. Empecemos con los antecedentes. Entre los antecedentes podemos encontrar el patrón oro. Consiste en establecer el valor de la moneda de un país en relación a la cantidad de oro que éste posea. El periodo entre guerras. Los países abandonaron el patrón oro durante la Primera Guerra Mundial y financiaron parte de sus masivos gastos militares imprimiendo más dinero.
El sistema de Bretton Woods es la reunión para la firma de la creación del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es el Sistema Monetario Internacional? Bien, el Sistema Monetario Internacional es el conjunto de reglas y convenciones que gobiernan las relaciones entre los países. Constituye, por lo tanto, el componente oficial e institucional del sistema financiero internacional. Sus características: se fijan los sistemas de tipo de cambio fijos y flexibles, se regula el comercio de bienes, servicios y capital, se ajusta la balanza de pagos y se establecen los mecanismos de pago. ¿Cuál será el objetivo principal del SMI? Asegurar una cierta estabilidad en los tipos de cambio, por lo tanto no se puede basar en un tipo de cambio flotante. Las funciones del Sistema Monetario Internacional son 3. Ajustes: corregir los desequilibrios reales afectados por la balanza de pagos que afectan las realizaciones con las divisas. Liquidez: decidir los productos de reserva en forma de crearlos y la posibilidad de cubrir los desequilibrios en la balanza de pagos. Y 3. Gestión. A continuación, les explicaré el Sistema Financiero Nacional y el rol de la ASFI. ¿Qué es un sistema financiero? Es el conjunto de entidades financieras, activos financieros y mercados que hacen posible que el ahorro de unos agentes económicos vaya a parar a manos de los demandantes de crédito. Es entonces que esta es la institución de derecho público y de duración indefinida encargada de regular y supervisar el funcionamiento de las entidades bancarias, cooperativas, mutuales, fondos financieros, entidades que operan en el sector de valores y aquellas que prestan servicios auxiliares financieros, mismas que son parte del sistema financiero del Estado Plurinacional de Bolivia. Las actividades financieras y presentación de servicios financieros deben ser realizadas únicamente por entidades que tengan autorización de la ASFI, según los tipos de entidades definidos en la Ley número 393. Tareas principales que realiza la ASFI son proteger los ahorros del público, velar por la estabilidad, solidez y confianza del sistema financiero, impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país, proteger y promover el ejercicio de los derechos y obligaciones de los consumidores, crear condiciones para el funcionamiento de nuevas entidades, promover el mercado de valores y velar porque dicho mercado sea sano, seguro, transparente y competitivo. Fortalecer el sistema de prevención, detección y control de legitimación de ganancias ilícitas, corrupción y delitos precedentes. Desarrollar un sistema de prevención, identificación y control de lucha contra la corrupción y actividades financieras ilegales. Y por último, fortalecer y mejorar la calidad de los procesos internos de control, eficiencia, ética y transparencia institucional. La actividad de supervisión de esta institución es realizar una supervisión preventiva e integral mediante un proceso continuo de vigilancia de todas las actividades que realizan las entidades financieras bajo su control. Esta labor se lleva a cabo con un enfoque de riesgos dirigido a evaluar la forma en la que entidades administran los riesgos en los cuales están incurriendo al presentar servicios financieros. El sentido integral de la supervisión quiere considerar los aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos de la entidad. Al estar una entidad supervisada por la ASFI, se evita que incurran en riesgos excesivos, que pongan en peligro los ahorros del público y la estabilidad del sistema financiero. También promueve que las entidades brinden servicios de óptima calidad a sus clientes y a su vez para proteger los derechos de los consumidores financieros. ¿Y cuáles son los derechos financieros? En pocas palabras, se puede decir que se tiene derecho a elegir el banco con que se quiera trabajar, el tipo de producto que se requiera, ya sea una caja de ahorros o créditos, derecho al acceso a los servicios financieros con un trato equitativo y de calidad, sin discriminación y recibir los servicios en los términos y condiciones que se fueron ofrecidas, derecho a reclamar un mejor servicio y atención en caso de que no exista una carencia del mismo. Si una persona coloca su dinero en una entidad que no está supervisada por la ASFI, significa que está confiando sus ahorros en alguien que opera al margen de la ley y sin ninguna garantía. En caso que esta empresa quebrara o desapareciera, prácticamente habría perdido sus ahorros, pues la ASFI no se responsabilizará de su devolución.